Y bienvenidas a todos a esta nueva jornada del ciclo de formación, esta propuesta interesante de la UCR Córdoba. Vamos a iniciar. Ramón, no sé si querés decir unas palabras de inicio. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por el acompañamiento. Hoy seguimos con un nuevo encuentro virtual de este foro de concejales, tribunos, legisladores provinciales, legisladores nacionales, donde de alguna manera desde la Unión Cívica Radical encontramos un espacio para que desde cada uno de los sectores que existen en el país, nacional, provincial y municipal, puedan hacer sinergia, capacitarse, llevar adelante debates. Y es muy importante esto de democratizar el foro, de escuchar distintas voces y de enriquecernos con la diversidad de miradas. Así que yo quiero agradecer en este caso el rol que va a cumplir Claudia Carolo, quien es presidenta del Consejo Deliberante de Justiniano Posse. Así que muchas gracias, Clau. En esta jornada de ciclo de técnica legislativa, que veo que se sigue sumando gente y parlamentaria, vamos a poder escuchar y compartir sugerencias y preguntas con Ale Svetat, como así también, bueno, ella es asesora parlamentaria, Dante Rossi, que es legislador provincial del bloque de la Unión Cívica Radical, y Flor Peralta Vitorelli, que es una joven concejal de la ciudad de La Bulaye. Me parece que el tema de hoy está muy bueno, que nos dará herramientas, seguramente, sobre todo para los amigos y las amigas que cumplen funciones en órganos legislativos, sobre el proceso de los proyectos, sobre cómo pasar de un proyecto a una política pública, sobre cómo impulsar el articulado y la fundamentación, entre otros temas. Así que yo, para no ser reiterativo y para no hacerlo muy extenso, quiero bueno, si hay algo que nos destaca como radicales, decirles es que nuestro partido y los vecinos y las vecinas que nos votaron tienen voz a nivel local, en los consejos deliberantes y en los tribunos de cuentas, a nivel provincial a través de los legisladores y legisladoras radicales, y en el país a través de, en este caso, en nuestra provincia, de los legisladores nacionales, es decir, los diputados que están en la Cámara Baja. Por eso me parece que es central que nos sigamos formando, que sigamos compartiendo las buenas experiencias, porque también me parece que es importante plantear aquellas que a lo mejor no han sido buenas, porque cuando hay cosas que no han salido bien, uno también aprende para no cometer los errores en otros lugares, así que me parece que está buena para aprender de ella y superarnos día a día, y en cada oportunidad que surja para poder estar a la altura de las circunstancias. Por eso me parece central, entonces, que en este momento donde la política está más que descreída, podamos escuchar, podamos trabajar juntos. Hoy nos reclaman unidad y para eso tenemos que articular, escuchar, formarnos. Hoy tenemos que profesionalizarnos. Yo vengo de un Zoom donde estuve con 40, diría, CEOs de las distintas principales empresas del país, donde me pelotearon lindo y me preguntaron fundamentalmente el rol que tienen los partidos políticos. Y yo la verdad que sacaba chapa porque les contaba de la igualdad de género que habíamos logrado primero nosotros que a nivel nacional, en nuestro distrito en Córdoba, les contaba la modernización que hemos logrado, los cursos que estamos llevando adelante con ustedes, en este marco, todo lo que estamos haciendo. A partir del lunes comienzan las clases virtuales, con esta modernización que hemos llevado adelante con un proceso que se inició bajo la presidencia de Alberto Zapiola. Bueno, evidentemente tratando de que esté a la altura de las circunstancias en un momento muy adverso que vive la sociedad y que evidentemente trae aparejada este descreimiento. Por eso me parece que es desde este lugar, con mucha horizontalidad, sin creernos ni más ni menos que nadie,
Así que yo les agradezco, muchísimas gracias a todos por estar una vez más acompañándonos, por estar prácticamente en la puerta del fin de semana, de un fin de semana largo, para interesarse en la temática y compartir este rato agradable escuchando a Flor, a Ale, a Dante y por supuesto a Claudia, que va a oficiar entonces de coordinadora. Muchas gracias y todo tuyo, Claudia, para meterle. Muy bien, muchas gracias Ramón, compartiendo las palabras. Cuando yo hablaba de lo importante de este ciclo que ha implementado el radicalismo, creo que tiene que ver con eso, más allá de la calidad de los disertantes que tenemos cada viernes, las temáticas que son de actualidad y necesarias para el rol que estamos cumpliendo cada uno, creo que hay algo para destacar, que es la interconexión que ha logrado este ciclo entre quienes estamos en cada uno de los lugares de la provincia y del país en este momento, en donde uno no puede trasladarse o no puede moverse. Creo que la Unión Cívica Radical, como ya se dijo en otra oportunidad aquí, ha sido vanguardista en esto de la virtualidad y en poder poner a disposición de cada uno un ciclo sumamente interesante. Para presentarme, antes de presentar a los disertantes, como dijo Ramón, soy del Consejo Deliberante de Justiniano Posse, parte del gobierno de Gerardo Swing desde el año 2007. Nosotros estamos transitando el cuarto periodo de gobierno. En los dos primeros periodos fui parte del área de prensa y difusión del Departamento Ejecutivo, en el tercero del Tribunal de Cuentas y en este caso en el Consejo Deliberante. El agradecimiento a Brenda, a Ramón, por convocarme para moderar la jornada de hoy, que como comentaba Ramón, tiene que ver con toda la temática del Poder Legislativo, y que para ello vamos a tener a tres importantes disertantes, como Alejandra Esbetás, Dante Rossi y Florencia Peralta Vitorelli. La modalidad, como todos los viernes, va a ser de una exposición de 20 minutos cada uno. A los 15 minutos se le marcará que están faltando 5. Para todos los participantes pueden ir dejando sus preguntas dentro del chat para que después, finalizadas las 3 exposiciones, se las vamos a trasladar a cada uno de los disertantes. Dicho todo esto, entonces vamos a presentar a la primera expositora del día de hoy, María Alejandra Esbetás, abogada, especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, asesora y redactora legislativa en el Congreso Nacional desde 1984, directora de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Senado de la Nación desde marzo de 2019, entre otros cargos, docente universitaria de Derecho Constitucional y parlamentario de la UBA, fundadora del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, capacitadora en asuntos parlamentarios y técnica legislativa en las diferentes legislaturas provinciales y consejos deliberantes, y además es coautora de 2 manuales de práctica parlamentaria, 2 textos sobre técnica legislativa y reglas de la técnica legislativa, y autora de distintos y numerosos trabajos sobre labor parlamentaria. Bienvenida, Alejandra, la dejamos con su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me siento muy a gusto de compartir esta tarde con ustedes. Estoy usando como única forma de transmisión un teléfono, así que si tenemos algún inconveniente, bueno, vemos cómo lo solucionamos. Me llama la atención que este tiempo de pandemia haya sido el tiempo de la técnica legislativa, porque hemos sido convocados quienes trabajamos en este tema para muchos Zoom, y fundamentalmente también han aparecido cursos completos, tanto en el Senado de la Nación, que se han anotado más de 500 personas, y también en la Universidad Austral, en la UBA, es decir, parece que hay una efervescencia por la técnica legislativa que no he vivido en otra etapa de mi vida. Que haya 300 personas los otros días en un Zoom sobre técnica legislativa es algo muy extraño, digamos. Pero bueno, tampoco puedo, digamos, enseñarles cómo trabajar en técnica legislativa en 20 minutos. Muchos de ustedes tendrán práctica ya y por lo tanto lo van a entender, porque la técnica legislativa se aprende en la práctica. Es un conocimiento que se hace de manera individual, sistemático, que se hace dentro de los cuerpos parlamentarios. Eso no quiere decir que no haya, hoy en día, como les comenté, algunos centros de capacitación que están trabajando sobre el tema y que podamos acceder a algunos manuales también sobre la cuestión.
Hay reglas, hay manuales en internet, y hay dos instrumentos a los cuales me voy a referir más adelante, que tal vez están más a mano y más cercanos a ser oficiales, como son la norma IRAM 30.701 y luego unas pautas de estilo y corrección de ediciones y de instrumentos parlamentarios que están vigentes en el Congreso de la Nación en ambas cámaras. O sea, esos serían los dos únicos instrumentos más cercanos a algo oficial que podemos tener, porque en realidad, salvo algunas provincias, no sé, en el caso de Córdoba, sí sé en el caso de Corrientes y en el caso de Santa Fe se intentaron aplicar normas específicas y hubo proyectos que así se aprobaron, y también en el caso ahora de la legislatura de Mendoza están trabajando sobre eso. El lugar de la técnica legislativa es el lugar de la comisión, fundamentalmente. Es decir, no hay que ser tan exigentes en términos de técnica legislativa en los proyectos que se presentan, hay que cumplir las mínimas formalidades. Luego habrá tiempo en la comisión de trabajar sobre este tema, y no se pueden revisar, por lo tanto, todos los proyectos que se presenten, y es muchísimo entonces más importante trabajar sobre un dictamen de comisión. Ahora, ¿qué pasa con los dictámenes de comisión? El problema que pasa es que cuando uno está por emitirlos, o una vez que ya han tenido todas sus firmas, y si se advierten cuestiones técnicas, son difíciles de abrir para modificar, y mucho menos aún se pueden solucionar cuestiones de técnica legislativa en un plenario de cualquiera sea el órgano legislativo. El error principal que se comete en términos de técnica legislativa es que se habla de técnica legislativa sobre cuestiones que no son de técnica legislativa. O sea, muchísimas veces el problema fundamental que hace que el texto no sea el que queremos tiene que ver con que lo que no está bien es la decisión política, no porque sea incorrecta, sino que porque a lo mejor es incompleta o no fue transmitida en la forma correcta, entonces quien redacta no logra tomar todos los elementos. Y después se dice es un problema de técnica, pero en realidad no lo es un problema de conformar la decisión, los alcances, la extensión de la decisión. Por eso muchas veces cuando ustedes escuchen es un tema de técnica legislativa, estén atentos a lo que les estaba comentando. Pasamos a la primera, no sé quién va a compartir mi PowerPoint. PowerPoint que después ustedes, por supuesto, lo pueden tener sin problemas. Pasamos a la otra. La otra, por favor. Bueno, Brenda sabe que me gusta mostrar a mí esto al principio porque así asusta un poco, tiene letra chiquita, tiene muchos ravioles, y entonces cuando les cuento que este es el ámbito donde nos desarrollamos todos los que trabajamos en los consejos deliberantes, en las legislaturas o en el Congreso, por lo menos genero una cierta impresión que quiero marcar de la gravedad y la importancia de lo que hacemos. Es la ciencia de la legislación, cuyo ámbito es la política legislativa en todo lo que tiene que ver con la decisión política que toma el legislador, y que se divide en dos partes, en la teoría y la técnica. Nosotros hoy vamos a ver súper rápido lo que tiene que ver con técnica legislativa, y dentro de técnica legislativa lo que es la técnica legislativa interna, es decir, lo que hace al texto. Queda fuera todo otro tema de técnica legislativa externa que tiene que ver con organización y funcionamiento de los cuerpos, procedimientos, asesoramiento, etcétera, que ni lo vamos a ver. En este cuadro también es importante que vean no solo la importancia del tema sobre el cual trabajamos, sino también que necesita un montón de conocimientos auxiliares, desde la informática, la lógica, etcétera, y que luego de eso necesita el conocimiento experto. Y acá quiero señalar algo que me parece importante. No se supone que el legislador tenga que ser versado en técnica legislativa. El legislador es político y su actividad está dentro del campo de la política legislativa, que ustedes lo ven allá. Es esa sensación de sentido que tiene sobre lo político y por dónde debe andar la decisión, y quiénes van a tener problemas con la decisión y quiénes no van a tener porque quedaron incluidos, etcétera. El ámbito de la técnica legislativa es del técnico. Ahora, ese técnico puede ser un asesor, no hay un título profesional de redactor legislativo ni de técnico legislativo, y en algunos casos, bueno, será el propio legislador
porque no tiene equipo de trabajo. Pero lo central es que diferencia que son dos funciones totalmente diferentes y que lo más importante es la habilidad que el técnico o el legislador tengan de extraer del experto el conocimiento central que uno necesita para el proyecto, que no es todo lo que se puede saber sobre el tema, sino solo lo que necesito para el proyecto. ¿Lo pasamos, por favor? La técnica legislativa, esta es una definición que da Fermín Pedro Bertone, a quien recomiendo muy especialmente. Él ha sido subdirector de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados, es director de la maestría en la UBA sobre elaboración de normas, y es una persona que no sabe mucho. No es que sabe mucho, sino que aparte lo expresa de una manera muy sencilla y muy fácil de entender. Él dice que la técnica legislativa es el arte de elaborar textos legislativos sin defectos o con la menor cantidad de efectos posible. Y señala algo que necesito destacar acá, es que la técnica está conformada de una serie de destrezas o habilidades. Y esas destrezas o habilidades, que son destrezas para redactar artículos, para redactar incisos, etcétera, son técnicas específicas que hay que aprender. Pasemos, por favor. Lo que vamos a ver hoy, a vuelo de pájaro, es dentro de la técnica legislativa interna, estructura, redacción y dinámica. Pasemos. ¿Qué es la estructura? La estructura es el armazón, es el cuerpo, es el índice, es la distribución, el orden y la distribución y orden de las partes de un todo. Es el índice de la ley, el índice del Código Civil, el Código Unificado, del Código Penal. ¿Qué nos permite la estructura? Si nosotros nos hacemos hábiles en el diseño de estructura, primero y principal vamos a poder saber de qué tipo de norma estamos hablando solo con mirar la estructura. Si nosotros vemos esta que está en pantalla, van a ver que es la estructura de una constitución, y que eso es claro por cuanto está dividida en partes, está dividida en derechos y declaraciones y garantías, y luego tiene la organización de los distintos poderes del Estado. Pasemos a la otra. Si vemos esta, es una carta orgánica de la ciudad de Ushuaia, y si no tuviéramos el título, veríamos que está dividida sistemáticamente también en partes, y que la segunda parte habla de órganos que vemos que son de un consejo deliberante, porque se denominan como departamentos. Y por supuesto al principio hay una primera parte que habla de principios del régimen municipal. Pasemos a la otra. Si vemos esta, es una ley. Si se fijan acá, van a ver que hay una estructura, esa estructura, ese esqueleto, ese índice, cada una de las partes, cada uno de los casilleros tiene un título, tiene una denominación, disposiciones generales, definición, tipos, pero también cada artículo tiene un nombre, eso se llaman epígrafes, y eso es lo que nos permite a nosotros luego, cuando hemos terminado de redactar la norma, ya sea una ley, una ordenanza, lo que sea, si nosotros le quitamos todo el contenido y solo miramos la estructura con sus nombres, vamos a poder detectar si nos olvidamos de algo, si hay cosas que se repiten, si hay cosas que pueden generar contradicciones, es decir, nos permite revisar el texto. O sea que nos permite al principio empezar a escribir el diseño de la estructura, porque vamos a diseñar todo ese índice y después le vamos a llenar de contenido, pero también nos permite al final poder chequear. Y tal vez lo más importante que nos permite la estructura, y esto es para los legisladores, es que cuando le dan un texto muy complicado para leer y tienen que tomar una decisión muy rápidamente, si a mano, digamos, en un papel aparte van diseñando la estructura de ese texto, que consiste en tomar el texto y separar norma por norma, orden por orden, y después agruparla de alguna manera, con títulos, van por lo menos a tener idea muy rápidamente de cuál es el contenido que tiene ese artículo, ese proyecto que están mirando. Cuando se acostumbran a leer las ordenanzas o las leyes mirando a través de su estructura, se les allana enormemente el camino de comprensión del texto. Y van a evitar cuestiones como ser que haya algunas caballos de Troya, o sea, normas que estén en realidad encubriendo otras disposiciones. Pasamos, por favor.
Fíjense que acá hay una estructura de una ordenanza muy clara por los vistos y considerandos, y luego ustedes rápidamente van a saber que no es una ley, van a saber que no es una constitución, sino que es una ordenanza con solo ver la estructura. Pasemos al otro. ¿Cómo comienza la estructura? Comienza con la fórmula de sanción. La fórmula de sanción está en la Constitución, está en la Constitución provincial, está en la ley orgánica o está en la Carta Orgánica. La fórmula de sanción se copia tal cual está y no se puede modificar. Es la primera, lo primero que vemos en una norma, salvo en el caso de los vistos y considerandos de los consejos, y es lo que dice que a partir de ahí empieza la parte dispositiva. Recién a partir de la fórmula de sanción empieza el contenido dispositivo. Pasamos a la otra. Fíjense la fórmula de sanción de la Constitución Nacional. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, puntos suspensivos, decretan o sancionan con fuerza de ley. Ubertón, en un trabajo que tiene sobre la fórmula de sanción, nos cuenta que esos puntos suspensivos era el lugar donde iban los fundamentos, las leyes tenían los fundamentos a continuación de la palabra Congreso, y decretan o sancionan es porque había distintos tipos de leyes anterior al Congreso que se radicó digamos, en el Congreso de Paraná, donde se decretaban si tenían contenido particular o individual, o se sancionaban si tenían un contenido general o abstracto. Pasemos a la otra. Acá ven una fórmula de sanción de una ordenanza. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta, en reunión, ha acordado y ordena. Pasemos. Lo segundo que viene después de la fórmula de sanción es el título. El título va después de la fórmula de sanción, no antes ni en ningún otro lugar. Si ustedes se fijan en este ejemplo, la palabra deuda pública y luego lo que dice leyes número tanto y tanto, que está todo antes de la fórmula de sanción, eso lo puso Infolec. Si eso lo puso Infolec, no me sirve a mí a los fines de interpretación. Y aparte, al haber puesto un título de ese tipo y ver que no tiene contenido, un contenido claro, no sé en realidad de qué se trata la norma. Sobre todo cuando veo su primer artículo, que es muy complejo. El título va donde están los puntos suspensivos, esas rayitas que tienen la diapositiva en rojo. Pasemos. Acá hay un título que es conocido por todos, de una ley que es conocida por todos, que se llama Ley Micaela. Hay muchas leyes que tienen nombres de personas, Ley Micaela, Ley Cafiero, Ley Olmedo, Ley Justina. El tema es que cuando tenían esos títulos, antes de, no sé si están preguntando algo. No, si no se da eso. Bueno, estos nombres que se consideraban el título vulgar, no porque fueran vulgares en el sentido de vulgar, sino porque era el título que se le daba a la gente, pero nunca estaban dentro del texto de la ley. Desde la ley Micaela, a la ley Micaela se le puso dentro del texto, dentro del título de la ley, el nombre Micaela. Fíjense que también acá está mal porque no está después de la fórmula de sanción, está antes. El título es muy importante, el título hace que yo sepa lo que contiene la norma, es muy importante para el usuario final, que es el ciudadano, porque si no el ciudadano, cuando va a estar mirando y buscando cuáles son las normas aplicables, si el título no es correcto, no contiene el objeto de la norma, la va a pasar por alto posiblemente. Y ayer escuchaba en un Zoom también, donde estaba la licenciada en comunicación Amado, que decía que en América Latina se ha hecho un estudio, el Latin Barómetro, que dice que la gente, los latinoamericanos, incluidos los argentinos por supuesto, dedicamos 30 segundos para ver si leemos algo o no leemos, perdón, 5 segundos para leer, para ver si leemos algo o no leemos, y después que decidimos de esos 5 segundos si lo vamos a leer, le dedicamos a la lectura 25 segundos. Así que imagínense ustedes cómo hay que escribir y qué importancia hay que darle a todo esto. Después de la fórmula de sanción y del título, en el caso de las ordenanzas y van los vistos, donde va la legislación y los considerandos, que serían los fundamentos, y en el caso de las leyes provinciales o nacionales,
comienza el desarrollo de lo que es la parte normativa, y luego de la parte normativa, el final de la ley va a ser el artículo de forma. El artículo de forma es ese que dice comuníquese a. Se llama o se dice, se lo conoce como artículo de forma, pero su contenido no son las dos palabras de y forma, su contenido es la orden que está dando el cuerpo a otro cuerpo, a sus funcionarios para que comuniquen al Ejecutivo el tema de, digamos, la norma para que continúe el proceso de colegislativo que va a la promulgación y luego a la publicación. Pasemos. En este orden temático, que es lo que viene después, o sea, ustedes recuerden, tienen fórmula de sanción, tienen el título y al final tienen el artículo de forma. Entre eso está la parte dispositiva. Y toda la parte dispositiva se ordena temáticamente. No hay ninguna disposición en ningún lado que diga cómo se ordenan estas partes. Pero en realidad se trata de un ordenamiento lógico. Es la forma en que uno leería, de lo general a lo particular. Por eso primero van las disposiciones iniciales. Pasemos, por favor. Las disposiciones iniciales tienen los primeros 4 artículos de la norma. Primero tiene las definiciones. En realidad las definiciones deben ser utilizadas de manera muy excepcional, son absolutamente no, digamos, no convenientes. Las definiciones son tal vez en la técnica legislativa la destreza o habilidad más difícil de desarrollar, y yo siempre leo lo que decía Vélez al respecto. Vélez-Arfield decía que la definición es del dominio del gramático y del literato, si corresponde al lenguaje ordinario, y del profesor cuando es una expresión técnica. Y agregaba, en todo caso, es siempre extraña a la ley, a menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la significación del término de que se sirva a las normas contenidas en la ley. Yo defino solo lo que necesito definir porque lo necesito para ese texto en particular. Y de esa definición que hago para ese texto particular no puede ser y no alcanza a otros textos. Las definiciones no deben contener, primero deben ser solo las que necesito, es decir, que yo tendría que cotejar que la palabra que está en la definición realmente aparezca en el texto, y si yo tengo que modificar las definiciones porque las he incorporado, y porque las necesitaba, y después hay un cambio técnico o tecnológico que me hace que las tenga que cambiar, tengo que iniciar el proceso de formación y sanción de la ordenanza o de la ley de nuevo, porque tengo que modificar la ley. Salvo que haya delegado en algún organismo que modifique las definiciones. En tal caso, eso se puede hacer, lo hace, por ejemplo, algunas leyes que son complicadas desde el punto de vista tecnológico a nivel nacional, pero acuérdense siempre que esto es una delegación. Además de las definiciones, va el ámbito de aplicación. Pasemos a la otra filmina. En el ámbito de aplicación van 4 normas, la que tiene que ver con el ámbito de aplicación material, el personal, el territorial y el temporal. El material es el objeto de la ley, es el artículo primero de la ordenanza que dice esta ordenanza tiene por objeto tal cosa. El personal es a quienes se aplica, que en el caso de que la ordenanza o la norma se aplique a todos los ciudadanos que están dentro de la jurisdicción, no se pone en el caso de que haya excepciones, es decir, si la norma es solo aplicable a determinado grupo de personas. Y lo mismo en el ámbito territorial, si la norma se va a aplicar en todo el ámbito territorial, no pongo una norma de aplicación territorial, pero sí va a estar la aplicación de la norma limitada a un lugar específico. Por último, está el ámbito de aplicación temporal, que es el que dice a partir de cuándo empieza a regir la ley. Este ámbito de aplicación temporal lo encontramos siempre al final. Es el artículo que dice esta ordenanza entra a regir a partir de cuándo. Es preferible dejarlo ahí, pero en materia de técnica legislativa tendría que estar al principio, porque un usuario tiene que poder leer y encontrar las principales cuestiones en los primeros 10 artículos.
Les dije que la estructura ayuda también a redactar, ayuda frente al terror del papel en blanco, porque uno ya sabe cuáles son por lo menos la fórmula de sanción, el título, los 4 o 5 primeros artículos y el artículo final de forma, y por lo tanto ya avanzó algo en la escritura. El otro tema son los anexos. Pasemos a la otra, por favor. Si existen anexos. Alejandra, sí. Para avisarle que estaríamos pasando los 15 minutos para que... Perfecto. Le vamos a dar un tiempito más porque sabemos que queda todavía tiempo. Bueno, ustedes me dicen cuándo y total después podemos seguir. He tratado de sintetizarlo y voy sumamente rápido, pero bueno, es mucho material para hablar sobre técnica legislativa. Bueno, los anexos en realidad ustedes los conocen, los anexos pueden tener cualquier contenido, pueden ser un libro, puede ser un mapa, puede ser una lista, puede ser un dibujo, por ejemplo, una señal determinada que se quiera utilizar, una identificación, lo que sea. Siempre tienen que tener una norma como la que está acá en rojo dentro del texto que diga que el anexo integra el texto de la ley o de la ordenanza, porque si no, no forman parte de ella. Pero una vez que nosotros pusimos esta norma, quiere decir que cuando necesitemos reformar el anexo, vamos a tener que volver a modificar la ordenanza, salvo que, como en las definiciones, utilicemos algún tipo de delegación para que las modifique. Pasemos a la otra. Y entrando ya en la última parte, aparte del orden sistemático, de orden temático, hay un orden sistemático. Este orden sistemático, pasemos a la próxima, después les cuento de qué es la norma IRA, es esto, es decir, cómo divido en capítulos, títulos, en secciones y demás. No hay nadie que nos diga cómo hay que hacerlo esto. Generalmente lo que se ha hecho siempre se tomaba desde el Código Civil y a partir de eso se utilizaba la división que había hecho Vélez. La norma IRAM, esa que les mostré en la filmina anterior, 30.701, estableció este tipo de ordenamiento que yo se los dejo. Y les voy a dejar también la norma IRAM 30.701, que en realidad no se las puedo dejar porque hay que comprarla, pero por suerte una legisladora de Santa Fe la incluyó dentro de su proyecto, entonces les puedo dejar el proyecto. Se lo dejo a los coordinadores, así ustedes lo ven. Ustedes eligen el tema, la forma en que quieren ordenar su texto. Pasemos a la unidad de texto normativo, que son los artículos, y los artículos, pasemos a la otra filmina, jamás pueden ser así. Este es un artículo que tiene 6 normas, 6 órdenes, 6 mandamientos. Si ustedes lo leen, van a ver que dice: la iniciativa deberá presentarse ante la mesa de entrada del Consejo Deliberante, esa es una norma. Quien emitirá el expediente a la Dirección General es otra norma. Que verificará el cumplimiento de los requisitos es otra norma. Este artículo tendría que haber sido escrito en 6 artículos, no en uno solo. Y por lo tanto, pasemos a la otra, tendría que ser algo parecido a esto, que si bien puede ser un poco extenso porque tiene varios renglones, en realidad dice una sola cosa. Dice que la subsecretaría es el órgano de control y revisión de las funciones y atribuciones otorgadas a la Dirección de Asuntos Vecinales. Se escribe en técnica legislativa corto, conciso, concreto, sin sinónimos, sin formas rebuscadas, en presente, no utilizando las reglas de la gramática castellana, es decir, se escribe simple y sencillo, no se trata de una novela, no es una obra literaria, no hay que poner adverbios, no hay que poner sinónimos, no hay que poner nada que afecte la lectura. Y por último, les muestro, pasemos a la otra filmina, que habla de los epígrafes, que son los nombres que llevan los artículos. Así como cada división del texto tenía nombre, los artículos también tienen nombre. Esta es otra de las cuestiones en técnica legislativa que es muy compleja, porque si tenemos un artículo de 100 de una ley, de una ordenanza de 100 artículos, tenemos que poner 100 epígrafes, uno a cada artículo. Fíjense que si ustedes hacen un artículo con más de una norma, va a ser difícil ponerle el epígrafe, porque es difícil contener en una frase corta y concreta que dice el artículo.
Si ven en este caso, por ejemplo, el epígrafe va después del número y antes de que comience el texto. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad que el epígrafe lo puso el legislador y que no lo puso otra persona, que no lo puso una editorial o que no lo puso alguien que necesitaba poner estos nombres para un buscador. Entonces mejor lo ponemos ahí. El epígrafe no forma parte del texto del artículo, es derecho a la vida, punto. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, no es que se pueda decir derecho a la vida, punto, es el que tienen todos los niños y niñas adolescentes. Pasemos al otro, por favor. Y aquí están los requisitos de los epígrafes: uniformidad en toda la ley, todos los artículos tienen epígrafe, autosuficiencia del texto normativo, que es lo que les comenté, o sea que no forman parte del texto, son individuales, cada uno debe ser distinto, no puedo tener 5 artículos que digan lo mismo. Derecho, la palabra derecho, por ejemplo, breves, hay que hacer un ejercicio de síntesis muy importante. Correspondencia quiere decir que las palabras que tenga que ver con el texto del artículo, y ustedes me van a decir cómo puede ser que alguien escriba un epígrafe que no tenga que ver. Lo que pasa es que escriben los epígrafes, después las leyes se modifican en las comisiones y se olvidan de cambiarle el epígrafe, entonces ya no dice lo mismo. Y palabras preferibles, que son las palabras que dicen, no puedo inventar palabras o agregar. Si el artículo dice tributo, en el epígrafe se dice tributo. Bueno, hay algunas cuestiones más que si quieren las vemos después, pero este es en general un pantallazo sobre el tema de estructura de las normas. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Sí, sabemos que tiene algunas filminas más, incluso después de las otras 2 disertaciones, cuando hagamos la ronda de preguntas, podemos ampliar sobre alguna de todas estas temáticas que usted ha planteado. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la segunda exposición, que va a estar a cargo de Dante Rossi, legislador provincial, secretario del Comité Provincia y docente universitario. Bienvenido, Dante, lo dejamos con su exposición. Gracias, Claudia, por la presentación. Debo primero hacer una cuestión de previo y especial pronunciamiento, y agradecer a que Alejandra haya arrancado justamente esta charla con una exposición magnífica, y agradecer también que Florencia vaya a cerrar. Y digo por qué. Yo, si bien soy abogado, soy docente universitario, es la segunda vez que soy legislador de la provincia. Cuando termine de hablar seguramente no van a haber aprendido nada de técnica legislativa, y sí tal vez aprendan algunas picardías respecto de cómo pararse frente al rol que nosotros tenemos que cumplir. Y digo esto no porque no haga proyectos, cualquiera que me conoce y cualquiera que sabe cuál es la tarea que venimos haciendo en el bloque sabe que soy uno de los más inquietos presentando proyectos y defendiéndolos en el recinto. Digo esto porque evidentemente no soy un profesional de la técnica legislativa, lo que puedo hablar más tiene que ver con conceptos políticos, y digo que celebro que Alejandra haya arrancado con esto porque efectivamente ella es la que sabe y la que nos brindó cuestiones de técnica legislativa, y porque quien les habla es un opositor en la legislatura de la provincia. El bloque de la Unión Cívica Radical tiene 5 legisladores sobre 70 miembros que tiene la unicameral, y es distinto el rol que uno cumple cuando es oposición respecto a la técnica legislativa y a cómo tiene que salir la producción de los proyectos, que cuando uno es oficialismo. Por eso celebro que Florencia cierre, porque ella tiene la tarea de generar proyectos que tengan que ver con un municipio que gobierna la Unión Cívica Radical, y donde por supuesto como esos proyectos terminan siendo ordenanza, seguramente hay que darle o hay que afinar más el lápiz en referencia a la técnica legislativa. Y antes de arrancar también quiero hacer un reconocimiento, porque creo que cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. Y quiero felicitar al Comité Provincia, a su presidente, porque me parece que
yo que recorro mucho la provincia y que conozco municipios y comunas, hay muchos intendentes, concejales, miembros de tribunales de cuentas que necesitan que el partido esté al lado de ellos para ayudarlos a hacer la mejor tarea legislativa posible. Concejales que tal vez no tienen experiencia, que es la primera vez que están haciendo esa tarea, y creo que el presidente Mestre con lo que ha hecho es un gran paso, no solamente con eso, sino con la capacitación que arranca la semana que viene. Me parece que es central que el partido esté apoyando cada uno de nuestros concejales, cada uno de nuestros tribunales de cuentas, para ayudarlos a hacer la mejor tarea posible. Y aparte de eso, la segunda cuestión, porque me parece que muestra un partido que, en vez de estar preocupado por cuestiones internas en un momento tan jodido como este, con la pandemia y con la situación económica por la que estamos atravesando, muestra un radicalismo que está preocupándose en cómo hacer las mejores gestiones y cómo hacer la mejor actividad legislativa. Yo de lo que voy a hablar en el temario, voy a rescatar algunas cosas importantes. Dice, en el temario dice la idea, cómo esa idea se traduce en proyectos y cómo esos proyectos se traducen en políticas públicas. Eso va a ser más o menos en lo que voy a ahondar, y fundamentalmente es cuál es el rol que juega cada uno de nuestros concejales, cada uno de nuestros miembros en los tribunales de cuentas, fundamentalmente en donde somos oposición, para lograr un gran objetivo que me parece central para mejorarle la calidad de vida a los cordobeses. Miren, hace 21 años que gobierna el mismo signo político, y uno de los valores centrales, trascendentes que tiene la democracia es la alternancia en el poder. Cuando no hay alternancia en el poder, se van volviendo viejas las ideas del partido que gobierna y se van volviendo muy añosas las cosas que plantean. Y yo creo que cuando se cumplen 21 años de ejercicio del poder del mismo signo político, nosotros estamos viendo muchísimas cosas que hacen a una mala calidad de vida de los cordobeses, que tienen que ver con la seguridad, como hemos visto la semana pasada en el asesinato de Blas y en la marcha de ayer, que tiene que ver con como por ejemplo, que tiene que ver también con técnica legislativa, como un proyecto que afecta a todos los cordobeses, como puede ser el tema de las jubilaciones, entró al mediodía la legislatura para que lo empecemos a debatir a partir de las 4 de la tarde, un proyecto que tenía más de 36 hojas y que por supuesto lo pudimos leer rápidamente y sin mucha profundización, que tiene que ver con un gobierno que no puede pagar salarios y que está con la maquinita para ver 10 días antes si va a poder cumplir con las jubilaciones o no, que ha caducado en las cosas que le ha planteado a los cordobeses. Entonces, yo lo que quiero hacer es determinar cuál es el rol respecto a la elaboración de la idea, de los proyectos y cómo se desemboca en las políticas públicas desde ese punto de vista, de lo que pueda hacer cada concejal, cada miembro del Tribunal de Cuentas en esa coordinación que se está haciendo desde el Comité Provincial, para que entre todos coadyuvemos a ver si podemos cambiarle a los ciudadanos las condiciones de vida y si podemos acceder al gobierno de aquí a 3 años, pero como digo, no porque nos interese llenar la administración pública de funcionarios del radicalismo, sino porque nosotros estamos convencidos que los concejales, los tribunos de cuentas, los que ocupamos roles en la legislatura, podemos hacer mucho para cambiar el signo político que gobierna Córdoba, y que desde el rol que cumplimos en cada una de las bancas en las cuales nos sentamos, tenemos mucha más responsabilidad que a veces el militante de a pie. Y yo decía recién, digo, cómo pararse en esa idea, cómo generar ideas que vayan a un proyecto, cuáles son esas ideas que nosotros tenemos que llevar a la práctica, a los consejos deliberantes, a la legislatura, y lo ato también con la técnica legislativa. Y quiero decir que seguramente Alejandra me retaría, como me retan miembros de mi equipo cuando uno está trabajando en hacer algún proyecto, porque muchas veces uno deja de lado
y me alegro, y la escuché atentamente a Alejandra cuando decía que uno cuando hace la presentación del proyecto no se tiene que ceñir tanto a esa técnica legislativa, porque en definitiva pasa por una comisión, se enriquece en la comisión y después termina generando esa idea concreta, y allí sí se revisa el tema de la técnica legislativa. Digo que a mí me retan porque muchas veces en el apuro por presentar alguna cosa dejo de lado la profundización y esa técnica legislativa estricta para hacer muchas veces presentaciones que intento que sean bien desde el punto de vista de la técnica legislativa, que no cometan esos errores de elaborar textos sin defectos. Uno trata de elaborarlos sin defectos, pero con mucho apuro porque uno prioriza muchas veces la idea por sobre esa técnica legislativa. Y digo por qué. Desde mi punto de vista, la calidad de la calidad institucional que tiene la provincia es pésima. Y cuando les hablo del funcionamiento de la legislatura de la provincia de Córdoba, seguramente, y porque conozco muchos concejales de la oposición en los 427 municipios y comunas que hay en la provincia de Córdoba, seguramente me van a dar la razón. Cuando el peronismo gobierna, hacen acallar o tratan de acallar a los órganos deliberativos. Yo les cuento cuál es la función nuestra en la legislatura de la provincia y cuál es el rol que le buscamos al momento de la idea y al momento de la generación del proyecto. Miren, en la legislatura de la provincia de Córdoba no hay ninguna forma de que una idea del oficialismo se apruebe. No hay ninguna forma. Todos los 5 legisladores que integran un bloque, más los que integran, más los radicales y los otros bloques de la oposición, los radicales que están en Juntos por el Cambio, pero los otros bloques de la oposición también saben que no hay ninguna forma de que el Ejecutivo, de que la mayoría son. Nosotros, vuelvo a insistir, de los 70 legisladores, 51 son del partido oficialista. Tienen mayoría para hacer absolutamente lo que quieran. Y no hay ninguna forma de que un proyecto de un legislador de la provincia de la oposición termine convirtiéndose en ley, salvo honrosas excepciones que se podrán contar con los dedos de una mano al finalizar un año legislativo. Yo les podría mencionar cómo ideas que generamos desde la oposición terminan siendo anunciadas con otro matiz, pero anunciadas por el gobierno de la provincia, sin decir el origen. Por citar a algunos, el legislador Cosar presentó un proyecto del voluntariado cuando arrancó el tema del coronavirus, y a la semana el gobierno lo anunció sin decir que había tomado una idea de la oposición. Nosotros hemos presentado proyectos que tenían que ver con subsidios o proyectos que tenían que ver con un alivio para sectores como podían ser los gimnasios, los jardines maternales, y que el gobierno provincial los tomó también de manera muy reducida y cambiada, los anunció con bombo y platillo y ni siquiera reparó ni dijo que había sido una iniciativa que habíamos hecho desde la oposición. Bueno, muchísimas de esas cosas. Entonces uno, cuando se siente en la banca, y para no frustrarse, lo que tiene que saber desde mi punto de vista, cuando somos oposición, por eso separo, y Florencia nos va a hablar muy bien seguramente, porque conozco que es una gran dirigente política, una gran concejal, que tiene valores y que lleva el radicalismo en la sangre. Pero digo, cuando nosotros nos toca hacer oposición, tenemos que saber cuál es nuestro rol en esa legislatura. Entonces nosotros muchas veces, Raúl Alfonsín decía que cuando en la política se largan algunas ideas, tiene que quedar el brochazo de la idea, tiene que quedar la sociedad tiene que saber cuál es la idea general, porque evidentemente no se ponen a reparar cuáles son cada uno de los artículos que nosotros propusimos. Y es en eso donde nosotros intentamos no solamente generar una buena idea, una idea que tenga que ver con las ideas del radicalismo, con un radicalismo más progresista, un radicalismo social, que defienda, hay que saber bien a qué sector social vamos a defender respecto de eso, un proyecto que evidentemente tenga que ver con la realidad. Yo le digo, por ejemplo, nosotros presentamos en diciembre del año pasado, apenas asumimos, un proyecto que tenía que ver con la devolución del 82% móvil a los jubilados, porque había sido un compromiso de campaña, pero nosotros lo propusimos hacerlo durante 4 años,
para que se recupere un 25% de lo que se le adeudaba, y no a las locas, porque cualquiera nos puede preguntar de dónde vamos a sacar los recursos, y nosotros lo habíamos hecho justamente fundamentado, porque uno tampoco en la oposición puede proponer cosas que a la postre, cuando nos toque ser gobierno, hayamos propuesto cosas que después no podemos cumplir. Pero después, digo, el brochazo, la idea hecha proyecto, y después saber cuál es nuestro rol cuando nos toca hacer oposición. Miren, yo le cuento hasta de casos que tienen que soportar concejales nuestros. El bloque de concejales nuestros en Cruz del Eje le inició un juicio político al intendente porque había violado la cuarentena, y había hecho una fiesta, y había hecho reuniones, y había hecho un montón de cosas, y desde el Ejecutivo, en vez de tratarlo al tema, querían patearlo para más adelante solamente para suspender esos concejales para que no cobren la dieta. Miren la responsabilidad institucional que hay en un municipio que gobierna el peronismo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? La idea, el proyecto, y después mostrarle a la sociedad lo que nosotros estamos haciendo. Aunque no lo aprueben, tratar de arrinconar, con la ayuda de los medios de comunicación, arrinconar a los funcionarios, arrinconar al gobernador en mi caso, arrinconar a los intendentes de otro signo político que no sean nuestros. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para que se pueda llevar adelante. Yo, cuando me roban algún proyecto como lo han hecho desde el oficialismo, me siento contento, porque generé la idea, pero logré que el gobernador la tome, aunque no diga que era nuestra, pero que le lleve a los cordobeses un alivio, una ayuda, y esa es la responsabilidad que uno tiene. Pero aparte de eso, miren, también en muchísimos casos que tiene que ver con la idea y con la técnica legislativa, pasan cosas en una sociedad en la cual, como digo, la calidad institucional también es bajísima, y en eso es responsabilidad de toda la sociedad. Mire, yo pongo un ejemplo. Evidentemente a la oposición, que lo planteamos en la sesión pasada, la oposición obviamente va a tratar de erosionar en muchos casos al gobierno cuando cree que las cosas están hechas mal, y va a criticar, pero también tenemos que proponer. Pero muchas veces a los medios les interesa la crítica y no la proposición. Miren, la semana pasada se criticó muy bien, y esta semana en la sesión de este miércoles también criticamos muy duro lo que había pasado el jueves anterior con el asesinato de Blas, y de cuál era el rol de la policía en un gobierno que no ha querido nunca en 21 años meter mano en la educación de la policía. Pero no nos quedamos en eso. Presentamos un proyecto integral de cambio de la ley de seguridad, integral, que tiene que ver con cambiar la filosofía de la seguridad para involucrar a los municipios, los municipios que tienen más de 30 años, e involucrarlos en lo que se hace en su municipio en materia de seguridad. Ustedes saben que la seguridad está, por la Constitución provincial, dice que es materia del gobierno provincial, pero ¿quién duda de que los municipios hoy tienen que ver con la seguridad también, y pueden manejar la seguridad y pueden involucrarse en materia de prevención? Bueno, respetando lo que dice nuestra norma, presentamos un proyecto integral. ¿Qué pasa? Dante, sí. Estaríamos en los 15 minutos, así que quedarían. Bueno, voy terminando. Entonces, gracias. A lo que voy es que muchas veces los medios están tomando la crítica y no la propuesta que nosotros hacemos, tomando lo que se puede decir y no lo que nosotros proponemos concretamente para cambiar de cuajo a alguna realidad concreta, difícil, que está soportando la provincia en este momento. Entonces, a lo que voy es que vuelvo a lo mismo. No es lo mismo la responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto a técnica legislativa cuando somos oposición, y no es lo mismo que la que tiene, que seguramente nos va a contar Florencia, que tiene que ver con cómo nosotros cambiamos la realidad en el municipio, en la comuna que nos toca actuar, cuando nosotros tenemos el gobierno y cuando tenemos el rol legislativo. Y yo solamente como consejo, bueno, que uno deja por ser más viejo, por tener más experiencia, por haber participado, como digo, en la segunda gestión, siempre dentro de la oposición,
Me parece que nosotros todos los que estamos acá tenemos una responsabilidad concreta y un camino que tenemos que hacer. Nos tenemos que agarrar de la mano todos los concejales, todas las concejalas, todos los intendentes radicales, las intendentas radicales, todos nos tenemos que agarrar de la mano para tratar de que hagamos una cosa horizontal entre todos, llevemos a cabo las mismas ideas, y para eso es muy importante lo que está haciendo el Comité Provincia, porque nos escuchamos entre todos, porque reducimos las diferencias, porque reducimos los kilómetros. El Zoom nos permite que muchas veces no lo vamos a suplir y vamos a volver a la ruta y vamos a volver a la calle cuando se pueda, pero no perder el tiempo y hablar en ese sentido. Digo, tomarnos de la mano porque la gente la está pasando muy mal. Y yo creo que nosotros tenemos el compromiso, la obligación de mostrarles que la política transforma la realidad, de que los que hacemos política tenemos vocación de transformar la realidad. Y para transformar la realidad es muy importante y trascendente lo que se hace desde los órganos deliberativos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Dante. Muy interesante los conceptos y por lo que vemos en el chat, muchos sumándose, viviendo la misma experiencia desde los diferentes pueblos y desde los diferentes roles. Luego en las preguntas podemos seguir intercambiando ideas al respecto. Ahora le vamos a dar paso a la última expositora del ciclo de hoy, Florencia Peralta Vitorelli, concejal de la ciudad de La Bulaye, estudiante de abogacía, presidenta de la Juventud Radical del departamento Roque Sáenz Peña. Florencia, bienvenida, te dejamos con tu exposición. Claudia, no sé, ¿se me escucha bien? Por ahí el auricular. ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer para mí haber sido convocada para participar de este enorme panel con la claridad de Alejandra y, bueno, y la experiencia de Dante, que bien lo dijo él, no de tarea legislativa por hablar de la teoría, sino desde lo político, como bien Alejandra nos especificó al principio, que el legislador es un político, no es un técnico. Entonces, me parece que el rol de Dante es sumamente importante. En primer lugar, agradecerle a Brenda por el lugar y la iniciativa de invitarme, y a todo el equipo, y bueno, el Comité Provincia por la oportunidad. Bueno, como muy bien dijo Claudia, soy concejal de la ciudad de La Bulaye. Es mi primer año, por lo tanto llevo 6 meses en la actual gestión. Gobernamos el segundo mandato del gobierno del doctor Abdala, con Juntos por el Cambio, pero con la UCR de la cabeza. Es un desafío enorme. Y bueno, y ahora estamos en el medio de la pandemia, que también es otro desafío de legislar en el medio de un proceso pandémico. En primer lugar, cuando leía el tema para exponer hoy, bueno, acá nos encontramos diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales y tribunos de cuentas de distintas municipalidades de la provincia, y bueno, después militantes y amigos de la querida UCR. Pero en lo principal pensaba en comenzar a hacer una pequeña distinción, porque el rol de concejal, el rol de diputado tiene sus cosas, el de senador es el de legislador provincial, y el del legislador municipal o el concejal corre con, no sé si es una ventaja o una desventaja, cada uno lo puede analizar como le parece, pero a diferencia de los estamentos provinciales y nacionales, no contamos muchas veces con el equipo de asesores. Entonces muchas veces cuando el desafío empieza, cuando se arma una lista, entonces el desafío empieza a saber cómo vamos a enfrentar esa banca frente a un gobierno ya sea consolidado, como puede ser de Unión por Córdoba, o cuando nos toca hacer oficialismo, por ahí es más simple. Entonces, por ahí en ese es el primer rasgo que marcamos de diferencia, como para decir, y los desafíos que tenemos de tener esa tecnicidad o aprender esa tecnicidad sobre la marcha, porque podemos ser legisladores políticos, pero también necesitamos de la tecnicidad para presentar ordenanzas. Entonces, ahí es donde, cuando presentamos proyectos de ordenanzas, por ahí nos encontramos, o yo lo determino así, cuando
en marzo, cuando arrancamos las sesiones ordinarias acá en la Baulalle, empecé a pensar, no desde lo teórico, sino desde lo práctico, desde el territorio, cómo encontrar proyectos, cómo sacar ideas. Entonces yo, para mí, para adentro lo determinaba, y con mi grupo de juventud, que es en definitiva mi sostén y quienes se capacitan también conmigo para poder armar los proyectos de ordenanza. Los proyectos los podemos armar desde el escritorio. Yo digo que un proyecto armado del escritorio cómodo en un sillón por ahí no tiene el impacto social que queremos y después nos sorprendemos. Pero también puede ser que sea un proyecto o una adhesión a un proyecto provincial o nacional, o puede comenzar un proyecto siendo del escritorio y después llegar al territorio. Pero lo más importante, y creo que lo más rico que tiene un concejal, es el territorio que está al alcance de nuestras manos. Porque digamos que los vecinos son a quienes representamos y nos cruzamos todos los días en el supermercado, en la farmacia, en el kiosco de la esquina. Entonces creo que ahí está la diferencia. Entonces ahí donde escuchando pueden surgir algunas ideas de cómo empezar a generar proyectos nuevos. Por ejemplo, les hago un ejemplo, acá hace menos de un mes presentamos un proyecto de ordenanza que fue, bueno, luego fue aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante, desde la bancada oficialista, o sea, lo presentamos nosotros, sobre el espectro autista. Y vino una vecina y se acercó a nosotros a decirnos que había visto que se estaba tratando ese tema en otros lados, lo había vivido, y qué podíamos hacer nosotros desde el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, ese fue el puntapié para que nos sentáramos y viajáramos al territorio a hablar con las partes, a hablar con los involucrados, a ver cómo podíamos resolverlo. Luego de reuniones con especialistas, de psicomotricistas, psicólogos, psicopedagogas, familiares de niños y adultos con espectro autista, logramos armar un hermoso programa y un hermoso proyecto, el cual fue aprobado por unanimidad. Entonces es ahí donde vemos la facilidad que tenemos y que no podemos desaprovechar. Pero ahora bien, siendo oficialismo es simple, es un poco más simple porque tenemos la mayoría. Ahora cuando somos oposición, por ahí se nos presenta la dicotomía de que tenemos una idea fantástica, pero si no le cabe en agrado al oficialismo, no llegamos a concretarlo. Y ahí tenemos el desafío de la comunicación. A mi criterio cumple un rol muy importante y más en la época en la que vivimos hoy. Y el fin de semana participado de un Zoom organizado por distintas juventudes, distintos departamentos, una actividad interdepartamental sobre comunicación, y nos hablaban de volver a las gacetillas de prensa. Por ahí, cuando decimos gacetillas de prensa, nos suena un texto aburrido, tedioso, largo. Tenemos que ayornarnos y hacer gacetillas de prensa interesantes, y tal vez al principio los medios de comunicación, por la gran pauta que tiene el oficialismo, la verdad que no le dé bolilla a nuestra gacetilla de prensa. Pero va a llegar un momento que cuando nosotros somos tan activos, no le va a quedar otra que levantar el teléfono a la radio del pueblo y decir, che, lo voy a escuchar a este concejal porque está laburando a 1000 y me llegan 1000 proyectos y me llegan 1000 ideas y me llegan 1000 gacetillas de prensa para contarme de su trabajo. Entonces por ahí es una faceta que podemos utilizar y lo tiro como tips, porque por ejemplo he hablado con amigos y amigas que son concejales en otros lados y no lo estaban teniendo en cuenta lo de la gacetilla de prensa, entonces me parece que sirve como para mandar por mail o por WhatsApp hoy a los medios de comunicación sin tener que, por ahí, una pauta que, bueno, en algunos lados son bastante onerosas. Y después las redes sociales cumplen un rol muy importante, y querramos, aunque nos cueste verlo, los vecinos nos leen y están al tanto del trabajo que hace la oposición. Entonces, sin miedo, empezar a comunicarlo de la manera que sea. Y ahora desde el rol de oficialismo, cuando me toca ser a mí concejal del oficialismo, se nos presenta una dicotomía. Tenemos proyectos propios que podemos generar desde nuestra propia bancada, pero bien sabemos que para implementarlos necesitamos del oficialismo, y el oficialismo somos nosotros. Entonces es un trabajo totalmente en conjunto con el Ejecutivo. Al menos aquí en la Baulalle, el trabajo es totalmente mancomunado. Nosotros elaboramos nuestros propios proyectos,
previo a presentarlos al Consejo, lo informamos al Ejecutivo, nos reunimos con las áreas pertinentes del Ejecutivo para que estén al tanto de cómo se puede diagramar, y pasamos a formar parte del proceso de ponerse a prueba la ordenanza que vamos a llevar adelante. En el caso ya sea, en este caso que les conté de autismo, también presentamos en mayo, que eso fue por disposición, iniciativa propia, la adhesión a la ley Micaela en el municipio, y bueno, yo desde mi bancada me puse a disposición de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Pública, que era la que iba a llevar adelante dónde hacer la capacitación, para trabajar en conjunto y buscar desde dónde, cómo poder implementarla. Entonces también somos agentes legislativos y también cumplimos un rol dentro del Ejecutivo que es acompañando fehacientemente y el paso a paso del Ejecutivo, porque también puede ser a la inversa. Y eso lo dejé claro el día 1 cuando me sumé a un bloque que venían dando, y fuimos 2 nuevos, digamos, al bloque de concejales que cambiamos, y dejé en claro que yo quería ser recíprocos en esto. Ser claros cuando el legislativo genera proyectos propios y ser claros cuando el ejecutivo necesita del legislativo para aprobar proyectos del DEM, porque el DEM manda proyectos, pero está bueno que nosotros, que somos el oficialismo, estemos enterados y veamos la viabilidad y también seamos escuchados. Entonces, bueno, eso sirve para los que somos oficialismo para poder trabajar totalmente en conjunto. ¿Por qué? Porque después todos salimos a la calle, todos estamos en el territorio y todos ministramos los proyectos sin importar si es del Ejecutivo o si es del Legislativo. Entonces, en ese aspecto, en eso venimos encaminados, en eso al menos es lo que venimos cumpliendo acá en la Baullalle, como para poder empezar a generar este feedback de que el Ejecutivo trabaje en conjunto con el Legislativo, más allá de que ninguno interrumpa el trabajo del otro, ¿no? Es un trabajo totalmente constante, sobre todo porque, hay necesidades que el Ejecutivo ve que las puede ejecutar por vía propia, y nosotros también podemos generar sobre ese tema alguna legislación o normativa que le sirva para perpetuarse en el tiempo. Así que me parece muy importante que desde el Ejecutivo se le dé el espacio al Legislativo. De hecho, nosotros participamos acá en la ciudad de las reuniones de gabinete, como participan los secretarios, estamos invitados todos los concejales oficialistas a las reuniones de gabinete para trabajar en conjunto, y porque además en las reuniones de gabinete es también donde surgen algún que otro proyecto. Por último, me parece importante marcar otra forma de poder encontrar proyectos y estar atentos, es a través de los medios de comunicación. Porque ya sea de todos los niveles, porque podemos estar escuchando un canal que es de Buenos Aires y ver una realidad totalmente distinta, pero sí hay proyectos que tienen alcance en todos los territorios y se pueden adaptar. ¿Podemos descubrir la pólvora? Sí, por supuesto que podemos encontrar un proyecto que la rompe y que después nos sirva a todos. Pero también hay muchos proyectos que ya están andando en otras localidades y que tal vez nos sirvan a nosotros como puntapié. Es por esto que aprovecho la oportunidad para invitarlos, y después de última en el chat les dejo mi número de teléfono sin ningún inconveniente. Tenemos un grupo de WhatsApp de concejales y tribunos de la provincia de Córdoba, donde generamos el día a día, que por ahí es lo más complicado, desde cómo pedir un pedido de informe, hacer un pedido de informe, cómo Alejandra nos explicaba cómo la teoría de cómo hacer o redactar un proyecto de ordenanza. Entonces cuando arrancamos por ahí no sabemos cómo seguir y cómo iba el título antes, iba el título después, y bueno, siempre hay un concejal amigo con vasta experiencia o un tribuno amigo con vasta experiencia en el territorio de la provincia que nos puede ayudar y dar una mano. Entonces, bueno, en ese grupo tratamos del día a día de ir contándonos y compartiendo proyectos que son totalmente novedosos, que a lo mejor en el norte de la provincia les sirvió y también nos puede servir en los otros puntos de la provincia. Creemos, o yo creo que el concejal y el tribuno tiene un rol muy importante, porque el día 1 que decimos sí a ocupar ese lugar en la lista, cuando somos oposición muchas veces nos toca poner la cara como para que el partido no se quede sin, y vamos a una contienda electoral sin la UCR
en el cuarto oscuro. Entonces ahí donde muchas veces a los concejales de los tribunos llegamos y decimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces, es ahí donde el rol del partido también pasa a ser totalmente elemental, y Dante lo dijo en ciertas palabras, y comparto 100% con esto de ser unánimes, de trabajar en conjunto, y que el partido debe estar totalmente mancomunado para salir adelante, agarrarnos de los brazos sin importar el rango que ocupemos y caminar todos para adelante. Sobre todo, insisto, en los consejos y en los tribunos de cuentas, porque donde somos oposición son quienes desde la trinchera están esperando para salir a jugar en la próxima contienda electoral, no para ganar, sino simplemente para poder darle un mejor vivir a esa sociedad, que creo que desde la dignidad de Radical lo podemos demostrar. Entonces, celebro estos espacios. Creo que los concejales, en primer medida, debemos acercarnos y tener ese feedback constante con el partido. ¿Por qué? Vuelvo a lo primero que dije, no tenemos equipos muchas veces asesores. Y por ahí podemos encontrar amigos en el comité que nos puedan dar una mano y nos puedan ayudar a crear esa asesoría ad honorem que podemos generar. Al menos yo lo hice así, me junté con mi grupo de juventud, que fue la que luchó para conseguir una banca en la intendencia, y nos pusimos todos a laburar, a pensar proyectos y a ver qué capacitaciones podían hacer y llevar adelante para poder entender cómo redactar un proyecto de ordenanza, porque tenemos que entender que quien ocupamos una banca puede ser por 4 años y luego debemos capacitar y tener preparada a más gente para que la UCR se perpetúe. Entonces, desde ese aspecto, me parece que lo mejor es que el comité esté fortalecido, que tengamos un rol importante del partido, más allá de las preferencias que podamos tener de una banca u otra, pero para trabajar totalmente en conjunto. No nos olvidemos que el rol cercano de territorio que tiene el concejal y el tribuno de cuenta con el vecino o vecina de la ciudad es totalmente preponderante. Entonces, salir a la esquina y poder escucharlos y poder transformar su inquietud, ya sea en un pedido para el Ejecutivo, para quienes somos oficialistas, llevarlo y ver si le podemos solucionar ese problema al vecino, que eso sucede, sobre todo es a diario, y también poder utilizar las vías partidarias para hacer el mismo trabajo. Entonces creo que es muy importante, y con esto cierro, que las patas estén totalmente aceitadas. Un partido fortalecido, las bancas de concejales y tribunos de cuenta en la trinchera donde somos oposición, podamos cerrar las grietas que tenemos para desde la horizontalidad fortalecer el territorio del interior y así poder generar cuadros políticos que lideren departamentos, las localidades donde nos han faltado representación, generar representaciones, y sin dudas fortaleciendo a hombres y mujeres, y por sobre todo a jóvenes, que bueno, no es muy fácil encontrar tantos jóvenes ocupando lugares de poder, que lugares de poder no significa tener una banca, sino que también sean escuchados, porque con una banca no es suficiente, sino que nos den la posibilidad de escuchar y de expresarnos para darle forma a lo nuevo, ¿no? Al partido que tenemos, que es ayornarlo en la realidad y que los cordobeses empiecen a creer en nosotros. Entonces, con una gacetilla de prensa llegando a los vecinos, acompañado de los medios de comunicación, un partido fortalecido, y si no somos gobierno y teniendo las bancas suficientes como para hacer la suficiente oposición con honestidad y transparencia, creo que ese puede ser un buen camino para que la UCR lo único que tenga son buenas alternativas en las contiendas electorales. No nos olvidemos nunca del territorio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Flor. Muy interesante tus aportes. Desde mi rol de concejal comparto 100% todos los conceptos que ha vertido. Creo que tanto se sea gobierno como oposición, el rol de cada uno dentro del Consejo, los tribunales de cuentas y el Poder Ejecutivo cuando se es gobierno es fundamental. Con esto hemos terminado las 3 exposiciones del día de hoy. Vamos a comenzar una serie de
preguntas. Vamos a comenzar con Alejandra Esbetás. Bueno, varios manifiestan el pedido de las filminas, del PowerPoint que estuvo pasando Alejandra, se va a enviar, para que todos sepan, se va a enviar por mail, así que lo van a tener y también va a estar en la plataforma. Olga del Carmen Bustos pregunta si el uso del vocabulario específico ayuda a dar mayor jerarquía a los proyectos. Tiene micrófono cerrado, Alejandra, deberíamos activarlo. ¿Ya está? Sí, adelante. No es una cuestión de vocabulario específico si le da mayor jerarquía o no al texto, es que el vocabulario específico hay que sí usarlo porque es el vocabulario técnico. Entonces uno no puede no usar vocabulario jurídico, no puede no decir inmueble, tiene que decir siempre inmueble, no casita o quinta, y en todas las ramas técnicas hay que usar el vocabulario que corresponde, sí. Bueno, también Edith Mozo pregunta si las actas de sesiones forman parte de la técnica legislativa. Si por actas de sesiones se refiere digamos, lo que sería luego determinada la sesión del plenario, digamos, las actas que quedan o de las comisiones, no se aplica porque en lo único que se aplica técnica legislativa es en lo preceptivo, en las normas. Tanto los fundamentos, los considerandos, los informes de un dictamen, como las actas, no necesitan de respetar reglas de técnica legislativa, ahí se puede ser libre en la forma de redactar. Lo que sí, las actas tienen que tener todo lo que tiene que tener, o sea, tiene que tener quienes estuvieron presentes, los ausentes, qué se dijo, las principales cuestiones, o sea, tiene que ser una acta realmente bien hecha. Alejandra, a veces vemos, nosotros en el rol de concejales, bueno, en el caso mío como Florencia, es mi primera experiencia dentro del consejo, y uno revisando material de años atrás, uno se encuentra con ordenanzas extensas, con mucho articulado, que a veces se redunda en los mismos conceptos. A la hora de armar los proyectos, ¿es conveniente que sean tan extensos los articulados? ¿Enriquece el proyecto en sí cuando se redunda en algunos conceptos, o es preferible ser más claro, más concreto y más específico? No, la regla de técnica legislativa de calidad de un texto es que sea claro, preciso y concreto. No debe tener más de lo que es necesario, ni menos. Entonces no hay que repetir, porque eso puede llegar a producirse contradicciones o puede llevar a una interpretación complicada. Ahora, eso no está en relación con el número de artículos. Como les dije, es preferible tener un articulado extenso, pero con normas bien claras y precisas y que sean de fácil lectura, que tener un articulado que se haya hecho en menor cantidad de artículos, pero que sea complejo. O sea, el tema está en la claridad, la concisión. Revisando, porque bueno, en la exposición de los 20 minutos, el material de la filmina era extenso, y por ahí seguramente la última parte usted no pudo darla, pero encuentro que habla de la dinámica en las etapas de la vida de la ley. Si puede ampliar un poquito sobre ese tema. Sí, en tema de la ley o la ordenanza, porque esto se aplica para todos los casos, o para una ley provincial, nace, muere, vive y muere. O sea, en el nacimiento, como dice la filmina que van a recibir, la ley puede nacer ya sea por una promulgación expresa, que es cuando hay un decreto que dice que esta ley se promulga. Promulgar significa que el Poder Ejecutivo, en cualquiera de los niveles, recibe la norma del Congreso, considera que ha sido aprobada conforme al procedimiento parlamentario y que para él es oportuna y conveniente, y por lo tanto la manda a ejecutar. Esa es la idea de la promulgación. Lo puede hacer por un decreto, fijando una fecha determinada, o puede dejar transcurrir el plazo que se establece en la Constitución y demás para
la vida, digamos, para entrar en vigencia. Luego está otra forma de que nace a la vida, es cuando se trata, por ejemplo, de una consulta popular vinculante, en el caso de que en la provincia hubiera, y por lo tanto una vez que se obtiene la votación, ya sería ley. Otro caso es la insistencia, cuando hay veto y que el órgano legislativo logre insistir, entonces ya tenemos en ese caso las 4 formas en que nace: promulgación, expresa y tácita, insistencia y consulta popular. Luego, en la vigencia de la ley tiene, puede entrar en vigencia en manera inmediata o puede entrar en manera diferida. En manera diferida si está sometida al cumplimiento de algún plazo, al cumplimiento de alguna condición. Y luego muere por la derogación, digamos, o por la caducidad. La derogación, ustedes la conocen, expresamente se debe derogar, nunca se debe poner derógase todo lo que se le opone, aunque no sepamos todo lo que se le opone, no hay que poner esa frase. Y después está la caducidad cuando se cumple el objeto o se cumple el plazo. Eso es lo que hace a la vida, digamos, al nacimiento, vida y muerte de la norma. Todo lo que yo dije se aplica para todo, para una ley, para una ordenanza, para un decreto que tenga parte preceptiva, para un mensaje que venga del Ejecutivo. Inclusive la técnica legislativa se utiliza para hacer un contrato de, por ejemplo, de propiedad horizontal, e inclusive hasta ustedes podrían armar las reglas de un juego de mesa con técnica legislativa. Bien, no sé si Dante y Flor quisieran hacer algún aporte respecto a lo que está planteando Alejandra, sumar algo desde la función en sí que cada uno de ustedes ocupa. Las preguntas para Dante y para Flor se relacionan en general, más que pregunta en sí, en manifestar las vivencias iguales que sufren o que viven cada uno desde sus lugares, ¿no? Sobre todo los que están cumpliendo rol de oposición. Entonces yo les pediría a los dos unos aportes o a complemento a lo que está manifestando Alejandra y después algunas preguntas a ustedes. Dante. No, la verdad que muy importante lo que dijo Alejandra, porque es como hacer un proyecto. Tienes razón que cuando uno inicia un proyecto lo tiene que presentar con las formas que están establecidas. Hay proyectos de declaración, de resolución, proyectos de ley o de ordenanza. O sea, cada uno tiene su forma, evidentemente tiene un lenguaje propio. Cada vez que uno inicia un proyecto tiene un lenguaje propio y tiene una forma propia también. Bueno, eso por supuesto, bueno, y por eso digo que estas cosas que se están haciendo, estos cursos, estas charlas, tienen que ver con eso, ¿no? Yo estoy seguro de que cada uno de los concejales o cada uno de los tribunos de cuentas que participa de estas charlas se lleva un conocimiento muy, muy importante y les sirve de formación como para arrancar en estas cuestiones. Así que, bueno, destaco lo de Alejandra y me parece muy bien. Flor. Flor, tenemos micrófono apagado. Ahí está. No, me parece excelente, pero igualmente incentivarlos a no tenerle miedo en realidad, por ahí a uno cuando recién ingresa, las palabras difíciles o complicadas de escribir una ordenanza, y por ahí uno puede hacer un bosquejo y pedir, insisto, ayuda a alguien que tenga experiencia y empezar con el tiempo a capacitarnos para que solo nos fluya, no haciendo falta tanto auxilio. Pero sí me quería hacer hincapié en una cosa que creo que no la dije en realidad, que son los pedidos de informe, que por ahí para los concejales opositores son súper importantes, porque bueno, cuando la oposición presenta un pedido de informe, es fácil que el oficialismo diga rechazado, 5-4, 5-3, 6-8, chao, listo, 6-4, chao, y no pudiste recibir la información. Bueno, también podemos utilizar la idea de que si los municipios están adheridos a la ley de acceso a la información pública,
a un vecino no le pueden negar la información, entonces por ahí vamos por mesa de entrada, como un querido vecino, le decimos a un amigo que vaya y presente por mesa de entrada el pedido de informe que queríamos pedir como concejal. Bueno, lo hagamos por mesa de entrada, con un amigo que vaya y lo presente, y ahí va a ser va a ser mejor y nos van a tener que brindar la información porque estamos adheridos. Por lo general también sabemos que cuando el gobierno provincial saca alguna ley, intima a todos sus amigos intendentes a que se sumen como si fuera algo copado, después sin saber que le puede llegar a traer algún que otro problema. Pero me había quedado eso en el tintero de los pedidos de informe, que bueno, que es una herramienta muy útil para la oposición, por sobre todo, porque bueno, el oficialismo sabemos los movimientos y formamos parte de las gestiones, pero sí para la oposición, para que bueno, cuando uno tiene que tener alguna información que no nos quieren dar, le pedimos a un amigo que presente por mesa de entrada, así nos pueden dar la información y así poder crear proyectos o simplemente para poder tener la información de primera mano para jugar con proyectos, ya sea por vías de comunicación. Para Dante y para Flor, fundamentalmente, muchos manifiestan el hacerse oír desde la oposición, cuando se es oposición como concejal o como tribuno. Un pantallazo de ustedes, cómo utilizar los medios de difusión, cómo hacer para que los medios de comunicación y los medios de difusión, ya sea redes sociales o gacetillas, puedan visibilizar la tarea que se está haciendo como oposición, cuando en realidad desde el oficialismo en estos casos tratan de, como dice Flor, en los pedidos de informe, rechazarlos y todo, cómo llevarlos a la luz para que sea la sociedad la que se sume también a esos pedidos. Yo le voy a dar un consejo desde mi experiencia, ¿no? Que es, Florencia decía recién lo de las gacetillas y de mandarle a los periodistas y todas estas cosas, ¿no? Y lo cierto es que yo he presentado bastante, desde que asumí, desde el 10 de diciembre, bastante iniciativas, y mi metodología al principio era agarrar a todos los periodistas y mandarle las gacetillas de los proyectos, de las cosas que uno decía, ¿no? Y el otro día me junté con un periodista que me decía, me llenas la casilla 3, 4 veces por semana. Entonces lo que he hecho es, bueno, hay periodistas que se dedican a la actividad política, hay otros periodistas que se dedican a cuestiones muy, muy técnicas, sobre todo los diarios más grandes y las radios más grandes. Entonces lo que he aprendido en este tiempo es a mandar información a donde creo yo que tiene mayor impacto y a no mandar a los que creo que uno no los puede atosigar permanentemente con información, pero que me parece que es el riesgo en el que uno cae si genera muchas cosas. Se me contaban por ahí que no sé, del Consejo Deliberante de algunos concejales recibía todos los días una gacetilla de algún tema y era imposible que se sacara. Entonces, bueno, lo que creo que justamente lo que hay que hacer es informar, pero tratar de informar no hartando al periodista y tratando de saber a quién le va a llegar y es posible que pueda tener algún impacto y muchas veces que no nos gane la ansiedad de mandar siempre a los mismos porque me parece que termina cansando. Pero lo que dice Flor es muy importante, me parece que hay que generar la comunicación de las cosas que hacen, porque miren, yo también creo que en los consejos deliberantes es distinto, pero la mayoría de la gente común, no los que militan en política, la mayoría de la gente común no saben no tienen la más remota idea de lo que hace un legislador, de las cosas que se proponen, de las cosas que se debaten en la legislatura. Miren, nosotros tenemos, cada miércoles la legislatura tiene en su página, uno va a Google y pone legislatura de la provincia de Córdoba, los miércoles, 14 horas, hay un link que dice sesiones en vivo. Lo máximo a lo que se ha llegado en temas justificantes fue 90 personas viendo la sesión, que es un número muy, muy chiquito, y cualquiera sabe que si no se difunde, no hay forma de que nadie sepa las cosas que discutimos en el recinto. Yo estoy seguro que si uno pregunta quiénes son los que más hablan los miércoles en la sesión, nadie sabe.
quiénes son los que más proyectos presentan, o qué bloque tiene más iniciativas, seguramente no saben, si no es por la difusión que cada uno hace en su lugar. Seguramente, y me pasa a mí en ciudades más chicas que la ciudad de Córdoba, es más difícil, es más fácil que los medios tomen en consideración algunas de las cosas que hacemos, y en la ciudad de Córdoba, en los medios más grandes, es muy, muy difícil ingresar, y son los que más difusión le dan. Pero bueno, también hay que usar las herramientas que da la tecnología, las redes, es muy importante las redes para transmitir las cosas que uno hace, y es muy importante que entre nosotros, concejales, tribunos, legisladores, diputados nacionales, hagamos una red también de difusión de lo que nosotros mismos hacemos en cada una de las localidades, porque con eso estamos poniendo las ideas que tiene el partido, la Unión Cívica Radical, en cada uno de los ámbitos donde nos toca participar. Como una última pregunta para Alejandra dentro de la parte legislativa, ¿es conveniente la publicación tipo digesto de toda la normativa en los municipios? Sabemos que a veces es un tema un poco discutido, si tener toda la documentación, las ordenanzas, las leyes publicadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es absolutamente conveniente, porque hace también a la posibilidad de legislar mejor y a la transparencia. Hacer un digesto es lo que tendría que hacer todo municipio, sobre todo cuando nos encontramos con municipios que ni siquiera se encuentran las ordenanzas disponibles porque unas han quedado en un lado, otras se han perdido y demás. Lo que hay que hacer es empezar por digitalizar, porque elaborar un digesto lleva todo un procedimiento que tiene que ver con lo que se llama consolidación de normas y un trabajito un poquito extra, pero por lo menos habría que empezar por digitalizar. Pero a la pregunta sí, es absolutamente conveniente contar con digestos porque también facilitan la inversión, un montón de cosas, ya que la persona que viene pregunta cuáles son las ordenanzas del lugar y están en un texto o en una publicación. Yo quería agregar una cosa, si me permiten, porque a lo que dijo Dante, del tema de que él cuando ingresa a proyectos no se preocupa demasiado por la técnica, y me parece perfecto, y lo que en realidad hay que tener en cuenta es que a veces se legisla para crear realmente derecho, y ahí van a ver que se arman comisiones o gente que está muy atenta a ese tema, y muchas veces se legisla porque se pretende gobernar a través de las leyes o las ordenanzas. Generalmente los oficialismos legislan por medio de leyes y no les importa mucho la técnica legislativa porque lo único que les interesa es el plan de gobierno en marcha. Y la oposición lo que tiene que hacer es no solo legislar, sino también oponerse a normas que se pretenden sancionar. Hoy en día estamos con esos temas a nivel nacional. Y agregar que si bien yo escribo y trabajo sobre técnica legislativa hace muchos años, creo que la función legislativa no es la principal que tienen los órganos legislativos. Creo que está en retroceso, creo que lo está en el mundo desde 1950, la idea de la norma general, abstracta como la conocemos, y creo que la función de control es la central. Los pedidos de informe, tanto siendo mayoría como oposición, porque la mayoría también tiene que controlar que las leyes, ordenanzas que ayuda a sancionar se ejecuten. Y por último, alguien escribió qué pasa en los lugares donde no hay acceso a la información. Como el acceso a la información está contenido en normativa de derecho internacional que está incorporada a la Constitución, aunque no hubiera ley de acceso a la información, uno podría redactar que en virtud de eso, del Pacto de San José de Costa Rica y demás, tiene derecho a ser informado. Así que yo me animaría igual, aunque no haya norma de acceso a la información. Muy bien, no tenemos más preguntas para los tres disertantes. Lo que podemos hacer es pedirle a cada uno de ellos que haga un cierre, una reflexión final sobre la jornada de hoy, sobre el tema que trató cada uno de ustedes. Si les parece, comenzamos a la inversa de cómo empezamos. Flor, si querés comenzar.
No, me quedé pensando en el tema de la comunicación y leí ahí en el chat bastante que por ahí en las localidades chicas se complica. Pasé las dos facetas sin ser concejal, pero sí me tocó ser oposición desde la Juventud Radical. Así que por eso incentivo el trabajo mancomunado entre el partido y las bancas de concejales y tribuno de cuentas. Nosotros como Juventud Radical por el 2010 logramos con una figura nueva, porque hacía muchos años que no había juventud en la ciudad, logramos que los medios de comunicación nos atendieran y simplemente con mandar una gacetilla nos dieran la posibilidad de tener el micrófono. Entonces, bueno, eso nos permitió y nos abrió las puertas también para que los concejales pudieran salir con nosotros a hablar y hacer oposición al gobierno municipal de turno. Así que incentivarlos a que trabajemos en conjunto, partidariamente, con la parte institucional del Consejo y los tribunos de cuenta. Y voy a dejar simplemente lo que me dijo una amiga licenciada en comunicación, en realidad dos, que después en el tiempo, cuando nos visitó Brenda, conocí a Coco Bersal y también me dijo la misma frase que hoy me dice la directora de prensa y protocolo de la municipalidad, y que son amigas. Siempre con una sonrisa, siempre golpeando la puerta como buena onda, che, mirá lo que tengo, en el pueblo nos conocemos todos, tenemos un amigo, un primo que lo conoce al de la radio, que nos levanta. Nunca decirle que no, jamás. Así te estés entrando a bañar, atendelo antes de abrir la ducha. Eso me dijo una amiga. Así atendelo antes de abrir la ducha, atender el medio de comunicación, porque después, cuando sos oposición, es difícil cuando no tenés para pagar una pauta, o cuando podés tener una pauta, pero se complica cuando el oficialismo tiene una pauta muy grande. Así que, y aprendamos a utilizar las redes sociales, no en exceso, sino con la información necesaria, diversificando los contenidos para llegar al público que queremos en las diferentes redes, ya sea Instagram, Facebook o Twitter, según todos tienen diferente público. Así que con una buena comunicación, insisto, un partido fortalecido y en acompañamiento a las bancas opositoras y a las gestiones municipales, creo que podemos llegar muy lejos. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Dante, escuchamos tu reflexión final. Ahí está. Yo agradecimiento. Primero, agradecimiento como miembro del Comité Provincia a Alejandra, porque es absolutamente importante que nuestros concejales y tribunos de cuentas escuchen y aprendan todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa. A mí me ha pasado de recibir consulta de concejales que tenían la idea, pero no sabían cómo hacerlo encajar en el proyecto. Y me parece muy importante que a cada uno de los que participó, y también a los que no participó, ese material que ella puso en la pantalla me parece que es muy importante porque es una guía para sentarse, para que sepan cómo arrancamos y para dónde vamos. Así que muy, muy importante. Segundo agradecimiento a Florencia, porque me parece que para que un partido político tenga futuro, tiene que haber renovación. Y ella es por supuesto renovación, y es una de las jóvenes que más promete para el futuro del radicalismo, así que bienvenido sea, y fue un gusto participar con ella también. Agradecimiento al Comité Provincia que está haciendo eso, y un reconocimiento, más que agradecimiento, un reconocimiento a la tarea que está llevando adelante con estas cuestiones que me parece que son centrales y que muchas otras épocas se descuidaron, y decirles a todos, bueno, que hay que hacer como hombres, mujeres, chicas y chicos, hacer un scrum como en el rugby, para tirar todos para adelante con las mismas fuerzas, con las mismas ideas, con los mismos valores, porque Córdoba está necesitando alternancia y creo que nosotros se la podemos dar. Muchas gracias. Y gracias, Claudia, por la amabilidad y hasta por la amabilidad para decir que ya habíamos pasado los 15 minutos y por la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Cerramos entonces con la reflexión final de Alejandra. La escuchamos.
Sí, no agrego nada más que agradecimiento a todos ustedes, a Brenda, y quedo a disposición. Tienen mi teléfono o mi correo, tiene Brenda, no hay ningún problema si quieren consultar algún proyecto, alguna ordenanza o algo que se les complica. Yo coordino un equipo de gente que se ocupa de mirar esas cosas, así que con gusto los ayudamos. Y muchísimas gracias, excelente me parece la participación de todos en este encuentro. Hay muchas ganas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Ale. Gracias, Flor. Gracias, Dante. La verdad que ha sido una jornada hoy, nos hemos extendido un poquito, pero muy interesante. Así que yo quiero agradecerles a todos la participación, no solamente de los que han hablado, de los que han, de alguna manera, expuesto ideas, propuestas, proyectos, y también de alguna manera marcando la impronta y el camino que hay que seguir. Así que, como dije al comienzo, hay que tratar de seguir trabajando en términos de unidad. Como presidente del comité de la provincia, quiero contarles el día 21, es decir, el viernes de la semana que viene, en el marco de este ciclo de políticas públicas, vamos a analizar las situaciones de emergencia en la Argentina, vaya si hay para hablar sobre este tema, derechos humanos y estado de excepción. Vamos a tener a Ernesto Sanz, abogado y dirigente político argentino, fue el senador nacional y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Sustituye a Mario, que ha tenido un problemita de agenda y lamentablemente nos acaba de avisar que no puede venir. María Eugenia Estensoro, periodista, política, emprendedora social, fue senadora nacional y diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Alfredo Cornejo, quien es el actual titular del Comité Nacional, es decir, el presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, diputado nacional por Mendoza, fue gobernador de la provincia. Va a moderar la concejal Daniela Sacchi, que es concejal de la ciudad de Córdoba. Y el 28 de agosto, el ciclo Técnica Legislativa Parlamentaria, vamos a evaluar presupuesto público, que si bien es cierto, es un tema tedioso, pero es un tema muy importante para hacer el control y para poder contar las costillas cuando uno esté en oposición. El presupuesto público en el marco normativo del presupuesto nacional, provincial, municipal, los principios presupuestarios, las clasificaciones presupuestarias, los análisis presupuestarios, los costos y beneficios, costo-efectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Van a acompañarnos John Boreto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, el senador por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó, y Hugo Romero, legislador nacional y exsecretario de Economía del municipio de Córdoba. A la vez también fue intendente de Villa de Soto. Modera la concejal de Carlos Paz, Natalia Lenzi. Así que, bueno, creo que viene muy bien la tarea, el trabajo que venimos desarrollando. No quiero, antes de finalizar, recién puse en el chat el lunes, me olvidé que tenemos fin de semana largo, aprovecho para desearle que tengan un hermoso fin de semana largo. El día martes comienzan los cursos gratuitos que tiene el radicalismo, y se tiene que sentir orgulloso de tener un partido que fue el primero que logró la igualdad de género en toda la Argentina, y el primero que estamos es gratuito y es para todo el público que se quiere inscribir. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos días. Gracias.